se incorpora también por el excesivo coste los gastos adicionales de seguro de desempleo. Pensad que en España en este periodo de 2008, 2012, en 2013, hemos tenido casi las dos partidas igualadas, alrededor de 40.000 millones de euros de intereses y casi 40.000 millones de euros, 37.000 millones de coste del seguro de desempleo, que ha ido reduciéndose sensiblemente, ¿no? Entonces, en principio, como tenéis aquí en la fórmula, tenemos que la diferencia entre el ingreso y el gasto público viene determinada inicialmente por el tipo de interés real. Cuidado, no es el tipo nominal, es el tipo real el que influye aquí. Veremos luego por qué. Sobre P sub T menos 1, que sería la deuda pendiente, y al mismo tiempo sumándole la diferencia entre gastos, gasto público y impuestos, que incluyen toda la gama de impuestos vinculados a renta o impuestos tipo IVA, IBI, etc. Bien, evidentemente cuando hay una diferencia entre el gasto y los impuestos, si esta diferencia es positiva, es decir, mayor que cero, quiere decir que el gasto es mayor que los impuestos, por tanto incurrimos en déficit. En el caso contrario, incurriríamos en superávit, ¿vale? Superávit es algo bastante poco común, como sabéis en España se produjo en el 2007 un superávit, que fue el único que tuvimos, y luego ya empezamos con unos déficits de escándalo, y en Estados Unidos hubo superávit en la época de Clinton. Exclusivamente son los dos que, digamos, más relevantes. En Alemania también hay superávites, incluso en esta época. Bien, entonces, la deuda total del ejercicio, la deuda pública total del ejercicio, va a ser igual a 1 más R por la deuda preexistente, ¿vale? Es decir, va a ser igual a la deuda preexistente más el tipo de interés de la deuda preexistente que se incorpora a la deuda, ¿correcto? Más la diferencia entre gastos e impuestos. Si dividimos todo ello por I sub T, es decir, por la renta, en nuestro caso, en términos económicos le llamamos el producto o el Producto Interior Bruto, tendríamos la relación entre deuda total y Producto Interior Bruto, que como sabéis es un dato clave, ¿no? Este país tiene el 80%, este tiene el 90%, este tiene el 120%, o Grecia tiene el 150%, y le pasa lo que le pasa, ¿no? Entonces, la dividimos inicialmente por I, y posteriormente operamos sobre esa fórmula, ¿no? Aquí la tenemos quizá más clara, ¿vale? Entonces, operando sobre esa fórmula, llegamos a introducimos un factor en el lado derecho de la ecuación, que es la producción del ejercicio anterior, I sub T menos 1 y sub T menos 1. De ahí llegamos a que I sub T partido por I sub T menos 1 va a ser igual a 1 más la diferencia entre el producto, el incremento del producto sobre el producto del ejercicio anterior, a lo que denominamos G, tasa de crecimiento de la producción, tasa de crecimiento del PIB, ¿vale? Entonces, una vez que tenemos G, fijaros que la fórmula se transforma de este modo, es decir, que tenemos un factor 1 más R y un factor 1 más R, ¿vale? Como sabéis, este cambio lo hemos hecho frecuentemente en economía. El cociente entre dos valores porcentuales, 1 más X partido por 1 más Y, es aproximadamente igual a 1 más X menos Y. Por tanto, el cociente 1 más R partido por 1 más G será aproximadamente igual a 1 más R menos Y. La fórmula nuevamente queda modificada como 1 más R menos G por la deuda preexistente sobre el producto preexistente y por el déficit de elemento. Bien. Operando sobre ello y pasando al lado izquierdo este factor, tendríamos que el incremento de deuda sobre el producto, ¿vale? Es decir,
Si tenemos una deuda del 85 y pasamos al 90, o del 85 y pasamos al 80, ¿correcto? El incremento de deuda sobre el producto va a tener una relación directa con la diferencia entre el tipo de interés real y la tasa de crecimiento del producto por la deuda preexistente más el déficit del ejercicio, el déficit primario del año. Entonces, la cuestión importantísima aquí es, fijaros, que si G, la tasa de crecimiento de la producción, en términos nominales, es decir, incorporando la inflación, ¿vale?, es superior a la tasa R, al tipo de interés real de la deuda, entonces este factor minora la diferencia entre la deuda sobre el producto de un año anterior a un año posterior, ¿vale? Estaríamos reduciendo la deuda sobre el producto, ¿vale? Es decir, podría darse incluso el caso que si el déficit no es muy elevado, podríamos, esta propia ecuación nos podría dar una reducción de la deuda sobre el producto. ¿Qué ha pasado en el caso, por ejemplo, español en los últimos años? Cuando se inicia la crisis, nos encontramos con una fuerte subida de la prima de riesgo, ¿no? La prima de riesgo es un componente de R, ¿vale? R tipo real, la prima de riesgo tipo real igual a I menos inflación esperada. Por lo tanto, nos encontramos con un tipo nominal mucho más alto, ¿correcto? Pero simultáneamente, como lo veis en la fórmula, nos encontraríamos con una G negativa, porque caía el producto. Entonces ese es el peor de los escenarios, ¿no? Es la tormenta perfecta. ¿Por qué? Porque en una situación recesiva, ¿no?, en la que, lógicamente, desde el punto de vista de la teoría keynesiana, tendríamos que recurrir al multiplicador, incrementando sustancialmente el gasto público sobre los impuestos, generando un déficit que, a través de obra pública, fuera capaz de arrancar el flujo circular de la renta, nos encontramos que cuando G es negativo y el tipo R es muy alto, los incrementos de deuda son sustancialmente elevados, que es lo que sucedió, ¿vale? Así pasamos de una deuda del 38% a una deuda del 99% o del 100%. ¿Qué sucede ahora? Pues a través del equilibrio presupuestario, que también influye mucho en que los inversores demanden más o menos tipo R, ¿no?, a través del equilibrio presupuestario de una parte y de la compra de bonos del Banco Central, bonos soberanos, ¿no?, la prima de riesgo se ha reducido sustancialmente. Entonces se reduce el tipo de interés nominal y al mismo tiempo pasamos a una tasa de crecimiento como la del último año del 3,3%. ¿Esto qué quiere decir? Quiere decir que el producto de este factor va a ser negativo, es decir, que ayuda o coadyuva a una reducción de la deuda sobre el producto, ¿eh? Por tanto, incurrir ahora en déficits no es tan grave, ¿lo veis? Es decir, se puede hacer algo de política keynesiana, es decir, de aumentar un poquito el déficit. Dato que ha sucedido en el ejercicio pasado, si bien en el ejercicio pasado sucedió mucho más porque había elecciones que porque fuera una política keynesiana, como ya todos saben. Pero en todo caso, fijaros que la importancia de dos factores, el tipo de interés nominal de la deuda conjunto, de una parte, y la tasa de crecimiento de la producción de otra, ¿vale? Si la tasa de crecimiento de la producción es negativa, los países entran directamente en una subida tremenda de deuda sobre el producto, ¿vale? Es por eso que preocupa tanto la tasa de... Es decir, cuando hay expectativas de recesión, inmediatamente, ¿qué sucede? Que las primas de riesgo suben, sobre todo de los países, claro, son dos componentes, expectativas de recesión de los países que tienen además déficits crecientes, como hemos hablado de la teoría de la bala, ¿no? Lo que mata no es el déficit, sino la velocidad de crecimiento del déficit, ¿no? Entonces, esta es una de las cuestiones, ¿no? Si G es 0, nos vamos todo a tipo de interés real. Si G es menor que 0, estamos teniendo preocupación sobre la evolución, porque además hay autocorrelación entre todo. Es decir, en el momento que G es negativo, los inversores piden
más prima de riesgo, porque conocen esta fórmula igual que vosotros, ¿no? Entonces, si piden más prima de riesgos, más fuerte el efecto final de incremento de deuda, ¿vale? Y si es más fuerte el incremento de deuda sobre el producto, mayor tipo de interés, ¿vale? Por tanto, es una especie de espiral positiva o negativa según se haya gestionado, ¿vale? Bien. De alguna manera, cuando los niveles de deuda, tal como, bueno, esto es no es tan directo, cuando los niveles de deuda superan el 100% sobre el producto, los inversores, tanto los domésticos como los foráneos, empiezan a preocuparse y a exigir más prima de riesgo. Si esto sigue aumentando, ¿no?, llegado a determinados niveles, el tipo de interés que se reclama por la deuda, como el caso de Grecia, es muy superior al importe de la deuda que tú necesitas para pagarlo. Es decir, si tú pides 100 euros y el tipo de interés del bono a 10 años es un 28%, como en Grecia, te encuentras que al cabo de 10 años, en términos nominales, no efectivos, pagas como mínimo un 280% por cada 100. Te pagas 280 euros por cada 100, por lo cual estás perdido. Llegas a un mecanismo de rescate. ¿Qué es un mecanismo de rescate? Es cuando a nivel internacional se evalúa que este país no puede pagar su deuda, ¿no? Entonces, cuando se llega a esa conclusión, los acreedores y los organismos internacionales que tratan de evitar, digamos, el efecto dominó que pueda crear la quiebra de un país sobre el resto de los países del mundo, acuden al rescate de ese país, pero con unos criterios, como habitualmente utiliza el FMI, que es el criterio de condicionalidad. ¿Qué es condicionalidad? Es poner condiciones al rescate. Las condiciones son normalmente muy duras, mucho más duras que si tú hubieras controlado tu déficit. Perdón. ¿Y por qué tardó tanto el FMI y la Unión Europea en reconocer que la deuda griega es impagable? Porque, efectivamente, es una buena pregunta. Tardaron tanto por dos razones, yo diría. La primera es porque trataban de negociar que redujeran el déficit. Si ellos reducían el déficit, en la medida que reduces el déficit, como ves, cae el tipo de interés nominal y entonces hacía más viable la situación. Y la segunda, y no menos importante, y que tenemos que tener clara, es que había muchos bancos europeos que, al amparo del área euro, estaban invirtiendo en deuda griega al 28% con grandes cantidades de dinero. Si la deuda griega era insolvente, los bancos europeos, los grandes bancos europeos, podrían entrar en insolvencia. ¿Vale? Entonces, le daban tiempo a desinvertir esa deuda. Muchos de ellos generaron pérdidas descomunales, de decenas de miles de millones, en algunos casos, ¿no? Prefiero no citarlos, pero fueron casos muy evidentes de entidades que estuvieron en situación muy grave por culpa de la deuda cliente. Entonces se llega al mecanismo de rescate y finalmente adoptamos muchas veces sucede, como con la deuda latina, ¿no?, la suspensión temporal del pago de deuda, es decir, o una quita o una espera, ¿no? En el caso de la deuda latina, por ejemplo, se produjo una quita en los años 70, ¿no?, que finalmente pagaron perfectamente con esa quita que hubo, ¿no? Sin embargo, se introduce el problema de lo que llamamos la incoherencia temporal de la política fiscal, al perder, es decir, que de alguna manera tú te encuentras con que tienes que relanzar la economía aumentando el gasto público, pero si aumentas el gasto público acabas reduciendo la economía, porque finalmente cuando llega el rescate te piden incremento de impuestos. Un incremento de impuestos, como sabemos, reduce el gasto agregado y por tanto reduce finalmente el producto. Entonces nos encontramos con un problema de incoherencia temporal, que lo que es necesario en un momento no lo puedes llegar a efectuar. Es el problema grave de esto. Por esto es tan importante, tan básico, el control del déficit. Aquí hay un dato que yo creo que quiero marcaros, es que ahí en los apuntes tenéis que el 100% de deuda es el límite de rescate. Pues no, porque Estados Unidos tiene 140, Italia tiene un 120,
Japón tiene un 180 de deuda pública sobre PIB, ¿vale? Entonces, ¿por qué eso